Piensa en tu última revisión de literatura. ¿Cuántas veces te pasó que buscaste esa cita clave durante minutos o horas? En PDFs que no recuerdas haber leído, abriste 15 pestañas en el navegador, cada una con un artículo distinto. Terminaste con un archivo de Word gigante, lleno de citas pegadas, sin saber bien cómo conectarlas. Esto no es falta de organización tuya. Es la realidad de una era con exceso de información y herramientas insuficientes para gestionarla. Pero aquí está la buena noticia. La solución existe. Gemini 2.5. Piensa en él no solo como un chatbot. ¿Listo para ver cómo funciona en acción? En el video anterior que te dejo en la tarjeta de arriba, vimos cómo combatir el bloqueo del escritor y encontrar el tema de tu tesis usando Gemini 2.5. Hoy nos adentraremos en la creación del marco teórico de la tesis o investigación en general. Primero haremos una investigación profunda utilizando Deep Research. Vamos a escribir nuestro tema, Economía de mercado con IA. Y vamos a aclararle en el prompt que necesito información base para realizar mi marco teórico. Oprimimos el botón Enviar y Gemini comienza a procesar. Primero nos devuelve el plan de investigación para que revisemos y en nuestro caso escogemos el botón Modificar plan. Revisamos el plan propuesto y agregamos Quiero centrar mi estudio en América Latina. Oprimimos Enviar y la IA comienza a procesar. Nos devuelve de nuevo el plan para revisar y oprimimos el botón Empezar investigación. Deep Research comienza la búsqueda y va devolviendo su línea de pensamiento y los sitios web investigados. En la parte izquierda vemos que va encuestando 31 sitios web en pocos segundos. Podemos ver en los sitios web plataformas de revistas científicas indexadas, sitios gubernamentales, sitios educativos. Terminó la búsqueda y nos devuelve el primer borrador del marco teórico. Gemini nos indica que el botón Crear podemos usarlo para crear algo nuevo a partir de este borrador. En el borrador se indican las fuentes utilizadas y dando clic en ellas podemos accederlas. Gemini no inserta las citas en formato APA, Vancouver, etc. En la tarjeta de arriba te dejo un video donde explico cómo utilizar la plataforma de IA SCI Space para darle formato automático a las citas y referencias, y en la descripción te dejo el enlace. Podemos ver en nuestro borrador que Gemini ha insertado hasta información resumida en formato de tabla. Al final aparece un listado de todas las fuentes utilizadas en el informe generado y podemos acceder a ellas dando clic. Por último, podemos revisar la línea de pensamiento seguida por Deep Research para realizar la investigación. En la parte superior derecha encontramos el botón Compartir, que permite exportar a documentos de Google en nuestro Drive o copiar el contenido al portapapeles. El botón Crear nos permite crear una página web o una infografía, por ejemplo, si la investigación fuera para nuestro negocio y no para una tesis. Permite hacer un resumen de audio y permite hacer un cuestionario sobre la investigación. Algo muy útil para estudiar y aprender el contenido con vistas a la defensa de la tesis posteriormente. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Escogeremos para nuestro ejemplo cuestionario. Y Gemini comienza a procesar. Nos devuelve 8 preguntas con sus posibles respuestas para escoger. Y si seleccionamos mostrar pista, nos devuelve una ayuda para la respuesta. Oprimiendo el botón siguiente, nos movemos por el cuestionario. Podemos compartir el cuestionario en las redes sociales o mediante un link. Cerraremos el cuestionario de ejemplo. En el chat podemos ver los dos documentos creados, el cuestionario y el borrador del marco teórico. Activamos el modo Canvas y vamos a solicitar que realice un resumen. Nos devuelve un documento más resumido. Esta herramienta se basa en el análisis realizado por Deep Research. Por lo tanto, el prompt que indiquemos a Deep Research debe indicar, por ejemplo, buscar información en revistas indexadas de alto impacto de los últimos 5 años.
Mientras el prompt sea más específico, mejor será el marco teórico que devuelve. La opción Canvas es un editor de texto que nos permite hacer modificaciones al documento. Se puede cambiar o dar formato al documento indicando encabezados, negritas, cursivas, listas numeradas. Pero según pueden observar, la IA devolvió un documento con formato. Vamos a copiar el contenido del resumen al portapapeles y pegarlo en un documento de Word para guardarlo como PDF. Regresamos a Gemini y escogemos el marco teórico generado por Deep Research para exportarlo a un documento en nuestro Drive. Se abre la aplicación Docs de Google, que estaremos viendo en detalle en próximos videos, porque tiene nuevas funcionalidades muy útiles en nuestras tesis. Ya tenemos guardados en PDF y en un documento del Drive nuestra investigación base. Hemos recorrido el camino de la eficiencia con Gemini 2.5. Hemos visto que no es solo una herramienta, es una forma de recuperar tu tiempo y energía mental para lo que realmente importa, tu análisis, tu creatividad y tu aporte original. Estamos juntos en este camino de optimizar nuestra vida académica y profesional. Adoptar estas herramientas es un paso adelante para toda nuestra comunidad. Recuerda, cargar, interactuar, preguntar estratégicamente, conectar ideas, generar borradores. Estos son los pasos clave para transformar tu investigación. Si este video te ha sido útil, si te ha dado esperanza y herramientas prácticas, te pido dos cosas. Primero, dale un like a este video. Me ayuda muchísimo a saber qué contenido te es más valioso. Y segundo, suscríbete al canal si aún no eres parte de esta comunidad de crecimiento. Activa la campanita para no perderte ningún tutorial o consejo futuro. Estamos haciendo una serie de videos para utilizar la IA en nuestra investigación y escritura de la tesis, artículos científicos o proyectos de investigación en general. Y ahora te lanzo un reto, Gemini 2.5. Esta semana carga de 3 a 5 documentos que necesites revisar y hazle 3 preguntas estratégicas. Vuelve a este video y cuéntame en los comentarios tu experiencia. Usa el hashtag investigaciónIA. Quiero saber qué descubriste. Aquí en pantalla te dejo 2 videos más que complementan perfectamente lo que aprendiste hoy. Te recomiendo este sobre parafraseo automático con IA y este otro para realizar tu perfil de tesis o proyecto de investigación. Haz clic y sigamos optimizando tu camino. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Revisa la descripción que te dejo todos los links referenciados en este video.